Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que le saluda como siempre en el amor del Señor Jesucristo. Qué gozo y qué privilegio es que usted esté con nosotros, nuestra audiencia, aquí en este programa Voz de Victoria. Para mí es un gozo siempre tenerle y poder compartir principios de vida que van a transformar no solamente su mundo espiritual, su eternidad, pero también su vida aquí en la tierra. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante, que estoy seguro que atañe quizás a todos los que están en nuestra audiencia. El tema es rompiendo la prisión de las deudas. Quédate conmigo y te enseñaré. Te daré llaves para salir de esa prisión, en el nombre de Jesús. Ahora puedes comenzar el día en la presencia de Dios con el maná del nuevo día. Un glorioso encuentro con palabra, oración y la administración especial del Espíritu Santo. Nos encontraremos en Zoom de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, ingresando el número de reunión 516-546-2020 y el password números del 1 al 5. Cada jueves tendremos una intervención especial del apóstol Vargas, culminando la semana de manera presencial los sábados a las 5 de la mañana en el templo, en Freeport Bible Center, bajo la administración del apóstol Carlos Luis Vargas. Una nueva temporada ha comenzado con el maná del nuevo día. En Proverbios 22 hay 3 escrituras que nos hablan claramente sobre el devastador efecto que tienen las deudas en la vida de la gente. Nosotros sabemos que todo el mundo que está en Estados Unidos, por lo general, con raras excepciones, tiene deudas en su vida. Ahora, ¿cómo romper esa prisión? ¿Quiere Dios que usted viva endeudado o quiere Dios que usted viva libre de deuda? Yo creo que cuando la palabra dice que aquel que el Hijo liberta será verdaderamente libre, no creo que solamente habla del pecado, del infierno y de la muerte. Creo que habla de libertad en todo el sentido de la palabra. Entonces veamos algunas escrituras. El verso 7 del capítulo 22 de Proverbios dice: los ricos son los amos de los pobres. Note eso, los ricos son los dueños o los amos de los pobres, y los deudores son esclavos de sus acreedores. No te comprometas por otros, ni salgas de fiador de deuda ajena, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Mire qué escrituras tan extraordinarias. Proverbios capítulo 22 es en la nueva versión internacional. Muy interesante. Una de las verdades fundamentales del Evangelio es que Dios quiere que sus hijos vivan en libertad. Él nos salvó para ser libres. No nos salvó para ser esclavos. Por eso yo siempre he creído que la libertad en Cristo Jesús es mucho más que simplemente un asunto espiritual. Cuando tomamos el Evangelio y lo reducimos solamente a lo espiritual, estamos perdiendo lo mejor de esta vida. Lo mejor de esta vida, solamente con una esperanza de la vida eterna. Pero el Evangelio es mucho más que una esperanza eterna o futurista. El Evangelio comienza a vivirse es ahora. En el momento en que recibimos a Cristo, nuestra vida debe ser cambiada. Entonces es importante que lo entendamos. En el Evangelio Dios nos liberta de la cárcel de los vicios, de la cárcel del pecado, de la cárcel de la promiscuidad, de la cárcel de la muerte, de todas las cárceles que tenemos. Pero pocas veces se le dice a la gente: Dios te quiere libertar de la prisión de las deudas que te oprimen. Él también quiere que rompamos los hábitos que hemos heredado y que hemos adquirido por muchos años y que nos impiden vivir la vida abundante y la vida plena que Él nos da. Porque su voluntad
es que nosotros vivamos en plenitud. Pero el problema es que la promesa y la bendición de Dios no es suficiente. Oiga lo que le estoy diciendo, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque Dios puede desear lo mejor para ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pregunto, ¿se va a cumplir ese deseo? En alguna gente sí y en otros no. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones en nuestra vida para romper todas las cosas que nos han llevado a la prisión de las deudas, a la prisión que nos ha a nosotros inhabilitados para crecer y prosperar en esta tierra. Hábitos que van contra el plan original de Dios de plenitud en la vida del hombre. Una de esas prisiones es la cárcel de las deudas. El pueblo de Dios debe conocer que Dios nos quiere libre de deuda. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 13, versos 7 y 8. Son dos versos extraordinarios. Él dice allí, no quiero que le deban nada a nadie. Pagad a todos lo que le debéis. En otras palabras, paga tus deudas. Lo que sea. Al que tributo, tributo. Y tributos son impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que le debes dinero, págaselo. Al que le debes honra, págaselo. Págale a todo. Al que le debes respeto, págale respeto. Págale a todo lo que debes. Esto es muy importante. El verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino en amarse los unos a los otros. Entonces Pablo está claro con que las deudas no son parte del plan de Dios para nuestras vidas. El fiado y el prestado son dos enemigos del éxito de toda familia en la tierra y de todo hombre en la tierra. Producen frustración, tensión que le acorta la vida a los hijos de Dios cuando están metidos en esas frustraciones por deudas que no pueden pagar. Estos devastadores asesinos de la felicidad son promovidos por nuestra cultura financiera en la América Latina y en los Estados Unidos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Son promovidos en donde quiera que usted ve, en televisión, radio, propaganda, es para que usted coja fiados, coja prestados, se endeude. Eso es por todo lugar que se hace esa campaña. La gente está bombardeado con la idea de que puede vivir una vida por encima de sus posibilidades con un montón de deudas acumuladas. Pero esta no es la voluntad de Dios. Él quiere bendecirte y prosperarte. Pero ¿para qué te va a bendecir y te va a prosperar si te vas a endeudar más? No tiene sentido. Tus oraciones no van a ser respondidas entonces, porque Dios solamente responde oraciones de personas que lo que Él le va a dar le va a servir para una vida mejor. Personas que están tomando acción en contra de lo que los lleva a la dificultad. Es como si tú oras para que Dios te salve de un cáncer en la garganta. Pero estás fumando. Has fumado 20 años y sigue fumando. Entonces Dios no te puede salvar de un cáncer en la garganta porque sería contraproducente. Sería como tentar a Dios. Él dice que tienes que cuidarte, que dejar el hábito, romper ese hábito y entonces la oración funcionará. Yo te voy a enseñar hoy en esta programación cómo tú puedes romper esos hábitos y entrar en una nueva dimensión de la bendición de Dios. Hola, soy Carlos Luis Vargas. En esta ocasión estoy aquí para invitarle a ser parte de algo que está trayendo bendición a múltiples naciones de la tierra. Me refiero al maná del nuevo día. Todos los días, de 5 a 6 de la mañana, una transmisión por plataforma Zoom. Y lo estoy invitando a que se conecte. Allí estará conmigo y estará con multitud de pastores de diferentes países del mundo y ministros de diferentes países del mundo que están ministrando una palabra. Todos los meses un tema diferente. Múltiples ministros, múltiples ministraciones. Pero también estamos orando por las necesidades de la gente. Tenemos testimonios de milagros extraordinarios y el tuyo también está allí. Así que conéctate con nosotros de lunes a sábado, de 5 a 6 de la mañana en el maná del nuevo día. Gracias por quedarte con nosotros. Hablemos del crédito, famoso crédito. Aquí se le inculca a la población que la posesión más valiosa de cualquier individuo es su crédito. Eso es algo que casi está establecido en la sociedad norteamericana como una verdad innegable, 100% verdad. O sea,
lo más importante en tu vida es la capacidad para coger fiado y para coger prestado, para endeudarte. Eso es lo que te están diciendo. Esto hace que la mayor parte de la gente viva por encima de sus posibilidades y por encima de sus ingresos. Que viva en una burbuja de fantasía económica. Que al cobrar su sueldo ya lo tengan comprometido con gente, lo tengan hipotecado de antemano. Fíjense, yo pienso en mi propia vida, cuando yo era niño. Mi papá toda la vida trabajó, hombre trabajador, arduamente trabajó en su carpintería, en su banistería. Y nunca pudo salir adelante. Apenas pudimos hacer una casita de madera en la laguna. Y algunos mueblecitos ahí que estaban cayéndose en pedazos, que él mismo lo hacía y después se olvidaba de que había que renovarlos o arreglarlos. Nunca tuvimos nada que podamos decir lujo. Nunca tuvimos excedente de dinero en la casa. Todo el tiempo era fiado y prestado para poder resolver los problemas que llegaban. Y yo recuerdo las frustraciones de mi papá. Frustraciones grandes. Porque cobraba su sueldo. Y cuando cobraba su sueldo, primero pasaba por el colmado cafetín. El Morobeño se llamaban. Y allí el dueño de ese cafetín, don Luis, cuando él llegaba el viernes allí, mi papá con su cheque, sacaba la libreta, donde apuntaba todo lo que nosotros cogíamos en la casa durante la semana. Y comenzaba a sumar, y mientras iba sumando, mi papá iba sudando, y sudando, y sudando, y sudando. Y cuando llegaba al final de la cuenta, resulta que debíamos más de lo que mi papá había cobrado. Y dejaba su cheque completo allí, donde don Luis. ¿Para qué? Para ahora sobrevivir una semana más, cogiendo fiado otra vez y seguir en el mismo ciclo. Hasta el final de su vida vivimos en ese ciclo. ¿Por qué? Porque pensamos, y él pensó, que era la manera de vivir o de sobrevivir. Pero Dios tiene otro plan para sus hijos. Dios no quiere que vivamos así. Eso es vivir en esclavitud, vivir en opresión. Y Dios no quiere que vivamos hipotecados. Los estudiantes en esta nación, cuando terminan sus carreras, por mala planificación de sus padres o cualquier otra razón, por lo general, tienen que coger préstamos estudiantiles para poder estudiar una carrera universitaria. Y cuando salen, deben cientos de miles de dólares ya anticipados. Y cuando tienen su título, el título está hipotecado por 10 años por lo menos, o 15 años, que le va a tomar pagar esa deuda. Imagínense una persona que va a comenzar la vida productiva, un médico que va a comenzar la vida productiva, pero ya tiene 15 años de su sueldo hipotecado en una deuda estudiantil y con intereses altos. Entonces, esta es la manera en que se nos ha vendido a nosotros, que esto es prosperidad, que es la manera en que la economía funciona. Yo quiero decirle que ese no es el plan de Dios, es un plan de Satanás para mantener a la gente oprimido. Dios quiere que vivas libre de deuda. Veamos algunas estadísticas acerca de esta verdad que acabo de compartir. En América, el 70% de los consumidores viven sueldo a sueldo. Sueldo a sueldo, lo que quiere decir que se le acabará el dinero antes de ver su próximo cheque, su próximo día de cobro. En segundo lugar, el porcentaje más alto de problemas familiares que existen en los hogares, los cuales finalizan el divorcio por lo general, son ocasionados por problemas financieros. Este es un 37% de los problemas familiares tienen que ver con dinero. Tienen que ver con deudas que estrangulan a la familia y la opresión que viven los miembros de la familia por esas deudas. En asuntos de ahorro, mire esto, la familia promedio en Estados Unidos tendrá que usar una tarjeta de crédito para pagar por lo menos $1,500 en eventualidades que surjan cada año, tal como la rotura del auto o de algún enseres doméstico y que las emergencias médicas que pueden surgir en cualquier momento, sea dentista, sea el médico general, lo que sea. Entonces, $1,500 de deuda de tarjeta para eventualidades con altos intereses. En cuanto a retiro, se dice que casi la mitad de todos los americanos se les llegará el día de retiro con un ahorro de menos de $10,000. Oiga, de $10,000. Con esto no se puede vivir ni siquiera 6 meses
en los estados más pobres, más deprimidos de Estados Unidos, de más bajo costo de vida. Si es Nueva York, $10,000 no te dan ni para un mes. Para pagar renta, para pagar impuestos, para comer, para todas las cosas. Quizás un mes o quizás dos con suerte. Un estudiante promedio de Estados Unidos, al terminar su carrera, comenzará su vida profesional con unos 10 años de su vida productiva ya hipotecado por préstamos estudiantiles. Entonces el problema de las deudas es una realidad que afecta a todos, dentro y fuera de la iglesia. George Barnas, quien es una autoridad en encuestas relacionadas con la cultura religiosa, dice: las iglesias que están creciendo más son las que enseñan a la gente en materia de familia, en materia de matrimonio, de crianza de los hijos y de finanza y carrera profesional. Sigo hablando de esto cuando volvamos. Ahora puedes comenzar el día en la presencia de Dios con el maná del nuevo día. Un glorioso encuentro con palabra, oración y la administración especial del Espíritu Santo. Nos encontraremos en Zoom de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, ingresando el número de reunión 516-546-2020 y el password números del 1 al 5. Cada jueves tendremos una intervención especial del apóstol Vargas, culminando la semana de manera presencial los sábados a las 5 de la mañana en el templo en Freeport Bible Center, bajo la administración del apóstol Carlos Luis Vargas. Una nueva temporada ha comenzado con el maná del nuevo día. El tema del dinero es un asunto muy serio y Dios así lo trata. Después de todo, es su dinero. Es el dinero de Dios. Porque la Biblia dice claramente en el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Todo lo que en él habita. Quiere decir que nosotros como mayordomos tenemos que dar cuenta a Dios de todas las cosas de nuestra vida, de nuestro tiempo, talento y tesoro, que son las tres áreas que abarcan la vida integral del hombre. El tiempo del hombre, el talento del hombre y los tesoros. En segundo lugar, en Ageo 2:8 dice, Dios declara, la plata es mía y el oro es mío. Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que a nosotros nos corresponde ser buenos administradores y mayordomos de la riqueza de Dios, porque un día vamos a dar cuenta de eso aquí y también en la eternidad. La pregunta que surge es, si el dinero es tan importante, si es tan importante para la iglesia, si es tan importante para los creyentes, si es tan importante para Dios, ¿por qué no hay más clases de escuela dominical enseñando a los niños desde pequeños en cuanto a administración financiera? ¿Por qué en los institutos casi no hay cursos relacionados con administración financiera o con dinero y con el manejo del dinero? ¿Por qué no hay más programas de radio y televisión como este, que estén hablando de estas verdades que puedan ayudar a la gente a salir de sus problemas económicos y vivir una vida de plenitud y de prosperidad, que es la voluntad de Dios? Porque muy pocos predicadores hablan de finanzas, y cuando se habla de finanzas es con el fin de levantar una ofrenda, no de darle libertad financiera a la gente. La mayor parte de los maestros y los predicadores que hablan de finanzas en la iglesia lo hacen con el fin de algún proyecto por templo, alguna cosa que quieren hacer para que la gente contribuya, pero no para ayudar al pueblo a salir de sus vicios financieros y romper sus vicios financieros. Hace falta más que diezmar y ofrendar para prosperar. Y esto yo quiero que usted lo sepa. Hace falta más que diezmar y ofrendar para prosperar. En mi vida, de más de 3 décadas, casi 4 décadas de pastor principal, he conocido inmensidad de buenos creyentes, fieles con sus diezmos, fieles con sus ofrendas, fieles con sus primicias, que hacen pacto a fin de año y los cumplen, que aún así siguen viviendo en limitación económica y limitaciones financieras. Sabemos que Dios los quiere prosperar, eso lo sabemos. Sabemos que la prosperidad es el plan de Dios para sus vidas, lo sabemos, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué cosa le falta? Es aquí una lista de cosas que pueden estar impidiendo que Dios prospere a una persona como Él quiere hacerlo. Primera razón, falta de control en sus compras.
Hay que liberarse del espíritu de comprador compulsivo que está atando a mucha gente. Antes de comprar algo, hay que preguntarse, ¿en verdad lo necesito o solo lo quiero? ¿Puedo pagar esto sin afectar mi presupuesto y afectar las cosas que son más importantes en el hogar? ¿Puedo sustituirlo por algo más económico que me dé el mismo servicio? Son preguntas que debemos hacer antes de comprar cosas que las compramos muchas veces de una manera impulsiva. Es que es lindo. Si viera lo lindo que es eso. ¿Lo necesitas? ¿Lo puedes pagar sin afectar el resto de tu presupuesto? ¿O puedes hacer algo más económico y resolver el mismo problema? Número 2, segunda razón, la falta de buscar consejo a tiempo. El mejor momento para buscar un consejo, el consejo del pastor, el consejo del consejero financiero, es cuando recibimos dinero inesperado. Algunos no lo hacen en ese momento, para que no se sepa que se le entró un dinerito, no quieren pagar su tiempo quizás, no quieren que nadie sepa sus negocios, no quieren que sepa su vida personal. Esto a nadie le incumbe, busquen mi dinero y no buscan consejo. La mayor parte de los clientes buscan consejería cuando ya el agua le está llegando al cuello. Y para entonces están en una emergencia, un SOS. Y no vienen buscando consejería realmente, lo que vienen buscando es un préstamo. A ver cómo alguien le da una ofrenda, cómo lo saca del problema. Óigame, es importante que sepamos que la Biblia dice en Gálatas 6, 6 y 7, que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Y luego el próximo versículo es muy famoso, lo usamos mal, pero está ligado al 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces está hablando allí, no de pecado. Está hablando de aquella gente que se enseña en la palabra y no comparte su finanza o sus planes financieros con el que lo instruye. Y entonces después está diciendo a Dios, ayúdame. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también ciega. Quiere decir que para yo recibir bendición financiera y que mis peticiones financieras sean contestadas, yo tengo que ser una persona responsable con el manejo de mis finanzas y hacer partícipe a mi mentor de toda cosa buena. Mis diezmos, mis ofrendas, sembrar en él algo, creer que Dios nos está dando esto con un propósito de ser bendición. Cuando el Señor nos da abundancia, es para probar nuestro corazón, para ver si calificamos para más. Porque solamente aquellos que manejan bien lo que tienen, califican para más. Uno le puede pedir a Dios lo que uno quiera, ayuno, oración, silicio. Usted puede hacer lo que quiera en una petición. Pero si usted no está administrando bien lo que tiene hoy, nunca recibirá más de parte de Dios. Porque Dios nunca le da más a personas que lo que tienen ahora lo están malgastando o mal usando. ¿Usted quiere ser próspero en Dios? Le pregunto. Claro que sí, apóstol. Pues es sencillo. Comience a administrar bien lo que tiene. Haga un recuento de lo que tiene. Alíñelo correctamente. Rompa el espíritu de comprador compulsivo. Busque consejería a tiempo antes de meterse en problemas y en deudas. Y entonces usted será un hombre o una mujer que sus peticiones financieras serán contestadas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo mi audiencia y declaro en el nombre del Señor que todo aquel que reciba estos consejos sube a un nuevo nivel. Señor, para prosperidad y bendición de su casa, y que nada les faltará, porque tu deseo para ellos es su prosperidad. Y tú no detienes nuestra prosperidad, nosotros la detenemos, pero quitamos las barreras. En el nombre de Jesús, recíbelo. Amén. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa, la nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables.
los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Hola, soy Carlos Luis Vargas. En esta ocasión estoy aquí para invitarle a ser parte de algo que está trayendo bendición a múltiples naciones de la tierra. Me refiero al maná del nuevo día. Todos los días, de 5 a 6 de la mañana, una transmisión por plataforma Zoom. Y lo estoy invitando a que se conecte. Allí estará conmigo y estará con multitud de pastores de diferentes países del mundo y ministros de diferentes países del mundo que están ministrando una palabra. Todos los meses un tema diferente. Múltiples ministros, múltiples ministraciones. Pero también estamos orando por las necesidades de la gente. Tenemos testimonios de milagros extraordinarios y el tuyo también está allí. Así que conéctate con nosotros de lunes a sábado, de 5 a 6 de la mañana en el maná del nuevo día.